Hola, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Arquitectura sobre Ruedas. Hoy hablaremos acerca de CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Nos acompañan Lina Pascuasa y Laura Santana, quienes nos hablarán un poco acerca de temas como qué es el CIAM, quiénes conforman este congreso, qué aporte hicieron en la arquitectura y propuestas urbanas. Sin más preámbulo, empecemos. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿qué es CIAM? Hola Cristian, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento. El CIAM fue una organización en la cual se reunieron varios arquitectos contemporáneos, entre ellos arquitectos de habla germana, influenciados radicalmente por la Bauhaus y activos en Alemania, Suiza, Holanda y Europa Oriental. Aquellos más partidarios de París y Le Corbusier. Ellos se reunían para discutir acerca de la importancia que tiene la vivienda, la urbanización de una ciudad, técnicas constructivas y demás. Los firmantes apelaban a las ideas tayloristas sobre la necesidad de diseñar para el mínimo esfuerzo de trabajo a través de la racionalización y estandarización de los componentes constructivos. Sí, sostenían que los arquitectos debían buscar influenciar a la opinión pública en forma de las nuevas aproximaciones arquitectónicas. Eso está muy interesante, Laura. También queremos saber quiénes fueron sus fundadores, en qué año y dónde comenzó todo. ¿Podrías contarnos, Lina? Claro que sí, Cristian. Los fundadores de esta organización de CIAM fue Le Corbusier, Helen de Mandrot y Siegfried Giedion. La fecha y lugar donde se fundó fue en junio de 1928 en Suiza, en el castillo de Sarraz. Estos pues se reúnen en el Congreso de Atenas en 1933, donde pues relatan un escrito llamado Carta de Atenas. Este sería como el manual para la reconstrucción urbanística europea. Esta carta pues le apuesta por una separación funcional de los lugares de residencia, ocio y trabajo. Este tratado pues propone como la colocación de los edificios en amplias zonas verdes pues poco densas, y a las viviendas pues estas cuentan con la luz solar, con el clima en el que están ubicadas, cuentan con zonas comunitarias y pues la separación de lo dicho anteriormente del ocio, del trabajo y la residencia. En ese entonces, y creo que aún en esta actualidad, ¿cuáles eran las propuestas que destacaban? Una de las propuestas que más destacan en aquel entonces son las de Le Corbusier, publicaciones sobre urbanismo. En 1943 se publica un libro que influye mucho en la época, que es el Can Our City Survive? 10 años después del Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Atenas, se publicaron dos obras muy importantes para el urbanismo moderno. Una de ellas conocida como la Carta de Atenas, que fue publicada por Le Corbusier en 1943. Este libro está dividido en 15 capítulos que se centran en 4 funciones del urbanismo: vivienda, trabajo, ocio y circulación, los que consideran elementos base para una ciudad moderna. Vemos también que dan importancia a la escala humana. La centralidad del humano es muy importante. Bueno, también podemos destacar el plan de reconstrucción de la ciudad de Dai de 1946, ¿no? Esta pues era un espacio con grandes zonas verdes y las viviendas eran comprimidas en grandes bloques. Creo que uno de sus principales objetivos era como superar los criterios que se conocían hasta ese entonces. Pues la vivienda más conocida es la unidad de habitación. Pues es fundamentalmente como el desarrollo de sus ideas, y esta pues es una pequeña comunidad que está ubicada en las alturas de Marsella, donde pues se condensan los espacios de viviendas para poder aprovechar el suelo urbano como espacios verdes. Tremendo. ¿Cuál era su principal idea? Bueno, su principal idea era levantarlo del suelo mediante columnas. Pues esto era para aprovechar el suelo urbano, como pues ya lo explicaba anteriormente. Era también dejar entre planta y planta una vacía para el servicio, y el terrado pues convertirlo en un lugar para servicios comunitarios. Entonces servicios como por ejemplo el deporte, el trabajo y guardería. Todo el edificio se basa en la superposición de módulos.
Es interesante los espacios familiares donde la cocina y el comedor por primera vez están abiertos en un mismo espacio, ya que cada vez la preparación de la comida y el consumo están más unidas. ¿Qué tal si me cuentan acerca de The New Brutalism? Bien, primero el brutalismo es un estilo arquitectónico que surgió del movimiento moderno. Nace en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de todos los destrozos que dejó la guerra. Entonces se empiezan a plantear nuevas formas de expansión para la ciudad, crean nuevos núcleos urbanos divididos, pero con gran sensación de comunidad. Bueno, la arquitectura brutalista pues es conocida por el uso del ladrillo, las formas geométricas y pues por tener un estilo conservador. Este estilo pues no le gustaba mucho a los jóvenes arquitectos y ellos crearon edificios con un estilo muy distinto. Hay que recalcar que pues su principal inspiración eran los trabajos del arquitecto Le Corbusier. ¿Nos pueden dar un ejemplo de este planteamiento? Sí, por supuesto. La escuela de secundaria Justaton de 1949, que pues fue terminada en 1954, es un resumen pues de la experimentación arquitectónica de la posguerra en Gran Bretaña. Este edificio pues es un gran contenedor acristalado en la mayor parte de su superficie que cuenta pues con dos patios y un extenso vestíbulo central a doble altura. Esta era como la solución propuesta para alojar a 510 estudiantes, donde ubican pues las aulas en la primera planta y la administración y otras dependencias pues en planta baja, y los elementos donde pues se provocaban más ruidos como el gimnasio y la cocina pues quedaban en otro edificio secundario. Pero pues más allá de la distribución pues de estos distintos espacios, lo que verdaderamente impacta es la forma en la que se nos presenta el edificio, o sea, desnudo y abstracto. Los principales materiales que he empleado fue el ladrillo, el acero y el vidrio. Estos pues permitieron componer una imagen moderna y además pues pretenden como presentar la tecnología de la época. Pues una actitud en la que sorprendentemente todo quedaba a la vista. O sea, incluso algunos elementos de las instalaciones que pues tradicionalmente se ocultan, uno los oculta porque uno no está familiarizados pues cotidianamente con ellos, como el agua y la electricidad que pues en ese entonces se presentaban, que eran como conducidos por medio de cañerías. Un ejemplo claro también es el Robin Hood Gardens, que se hizo entre 1966 y 1972. La estructura de los edificios está realizada con hierro y recubierta con elementos prefabricados de hormigón armado. Puertas y carpintería son en madera. La pequeña colina que forma parte de la zona jardín se creó con escombros que sobraron de la construcción. La disposición en la planta de los edificios, como si de muro se tratase, determinó el desarrollo de un tipo especial de vivienda, en que las pasarelas de acceso y las salas de estar quedan afuera, lo más cercanas al ruido, mientras que los dormitorios y las cocinas, comedor, se encuentran dentro, lo más lejos del ruido. El conjunto fue pensado como un ejemplo del concepto calles en el cielo. Viviendas sociales caracterizadas por amplios pasillos aéreos en largos bloques de hormigón, al igual que la finca Park Hill en Sheffield, como una respuesta y una reacción en contra de la unidad de habitación de Le Corbusier. Estos pasillos son lo suficientemente amplios como para que varias personas puedan caminar y para que los niños jueguen como si estuvieran en una calle de barrio. Anteriormente nos hablaron que ellos se reunían a discutir asuntos importantes. ¿Cuáles eran estos asuntos? Bueno, sí, ellos discutían asuntos importantes como sobre la vivienda, sobre la planificación urbanística y pues también sobre la arquitectura moderna, ¿no? Ellos pues con respecto a la vivienda discutían 6 puntos importantes. Estos pues eran la técnica moderna y sus consecuencias, la estandarización, la economía, la urbanística, también discutieron sobre la educación de los jóvenes y pues la realización en arquitectura y el Estado. A lo que pues ellos concluyeron que pues la vivienda primero debe tener una primacía sobre el resto de usos,
Pues en la situación de la residencia se busca la higiene, la relación vivienda-superficie, pues que esta determina las características del terreno en función al soleamiento. Pues se debía prohibir la disposición de viviendas a lo largo de vías de comunicación y pues la solución pues son las viviendas en alturas situadas a una distancia entre ellas, que esto pues permitía como la construcción de grandes superficies verdes. También hablaban sobre la arquitectura, que es planificación de los diversos lugares y ambientes en los que se desarrolla la vida material, sentimental y espiritual en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, y comprende tanto a los asentamientos urbanos como los rurales. Las tres funciones fundamentales que desarrollaron y que la urbanística debe preocuparse de llevar a cabo son habitar, trabajar y distraer. Y los objetivos son uso del suelo, la organización de los transportes, la legislación. Lo más importante fue el hecho de que en un mundo lleno de confusión, de esfuerzos fragmentarios, un pequeño grupo internacional de arquitectos sintió la necesidad de reunirse con la intención de ver como un conjunto unitario los diferentes problemas con los que se enfrentaban. Finalmente, ellos proponen 5 puntos de la arquitectura moderna, los cuales son una innovación conceptual para la época. Sí, esto para el aprovechamiento de nuevas técnicas constructivas, especialmente el uso del hormigón armado. Así es, Laura. ¿Qué tal si por último nos hablan de estos 5 puntos? Sí, por supuesto, estos 5 puntos eran pues los pilotes, que eran pues para que la vivienda no se hunda en el suelo y pues por el contrario que es suspendida sobre él de forma que pues tal que el jardín pase por debajo. La terraza jardín, que pues permite mantener condiciones de aislación térmica sobre las nuevas losas de hormigón y pues estas convierten como el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento. La planta libre, aprovechando las virtudes del hormigón que hacen innecesarios los muros portantes. De esta forma, se forma el aprovechamiento funcional y de superficies útiles, liberando a la planta de condiciones estructurales. Bueno, y finalmente, y no menos importante, pues estaba la fachada libre, ¿no? Que pues es complementario al punto anterior, donde pues los pilares se retrasan respecto a la fachada, pues liberando a esta de su función estructural. Bueno, chicas, muy chévere. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Arquitectura sobre Ruedas. Este fue un gran capítulo y a los oyentes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Arquitectura sobre Ruedas. Hasta pronto.